Ahora sí, bienvenidos. Ahora El sí. Saltador Podcast. Ya hicimos el intro, pero vamos a hacerlo de nuevo para aquí el Me OBS. encanta. Sé que es Gente de difícil. América Latina, Caribe y el resto del mundo, bienvenidos al Resaltador Podcast. La quinta temporada, creo, tercera Quinta ya temporada. vamos. Sí, Mira, no sale ni la primera y ya tenemos quinta temporada. es mejor ir un paso más adelante. Tenemos un invitado súper especial, y no porque tenga habilidades especiales, sino que es especial. Necesidades. Profesional, necesidades especiales. Este espacio ya saben que es para edificar, para conversar, tener buenas charlas y, y tratar de hacer plata, porque estamos en la... Digo, tratar de mejorar la situación informativa del mundo. Adrián, bienvenido a nuestro espacio Muchas Resaltador gracias, Julio. Podcast. Muchas gracias. Por Tan primera vez ansioso. peleado, invitarte por tu amplia y difícil agenda. Insistí tanto en estar aquí por años, pero Por finalmente años. estoy. No, la plena, yo soy una de las primeras personas que yo invité al podcast. Hace años fue Adrián, nunca se pudo, nunca quería, me rechazaba, no confiaba en mí. Como yo no confío en mí tampoco, ¿no? Nada. Así que gracias y Gracias por la también por oportunidad, porque realmente para mí la gente que viene al podcast me da la oportunidad de, de abrir el espacio, abrir el tiempo, el momento en las conversaciones con este formato súper interesante que son las redes sociales y el podcast. Eso. Aquí estamos en vivo. Entonces, dinos, cuéntanos cómo fue tu traumada niña. Digo, ¿Cómo te gustaría morir, güey? Dime el cuento de cómo te gustaría morir. chequeate el monitor ahí porque si no se escucha tu voz, Sí parece que está saliendo. y escúchate tú mismo y tu persona hacia el Chespirito. Hablando de Chespirito, ¿no? Si a mí me lo cuentas que tus impresiones son que Chespirito. La idea también es poder tener buenos clips virales para poder monetizar esta plataforma. Y como Eso no se debe decir. Pero un clip viral, o sea, pero tiene que ser un tema así medio. Para que sea algo viral, a veces tiene que ser Sí, polémico. no, a veces un clip simplemente es una parte de toda la conversación de la charla siempre. O sea, por ejemplo, tú te vas a ver y cuentas una historia interesante. Ese es el clip que necesitamos para salir de la pobreza. Por ejemplo, este puede ser un clip. ¿Cómo hacer un clip viral para salir de la pobreza? Ese puede ser un buen tema, ¿no? Claro, sí. Podemos hablar de mujeres y traiciones y no acabaríamos, secaste la memoria de la computadora. Hablar de Claro. A mí nunca me han traicionado, dice Adrián. No sé de qué estás hablando. Pero cuéntame, Adrián, las expectativas que he tenido en este espacio desde que lo inicié. Que tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué es tu punto de vista, tu opinión con respecto a todo el ambiente de las redes sociales? ¿Qué es lo que tú ves en este espacio? Dame tu opinión, por favor. Por favor. Bueno, realmente me parece muy bien porque estás. Bueno, ahorita estás en Casa Nueva. O por lo menos yo creo que donde grababas era en otro lugar. ¿O no? Yo era un errante grabando, me pegaba. Empecé en la Academia de Pop y Rock, Ajá. pero me cobraban el área. No, mi pana Andrés. Desgraciado. No, es que era un poco complicado porque tenían equipos limitados. Aunque sigo con lo mismo, pero ya mejoró el No, micrófono. pero igual con el pasar del tiempo tú ya vas adquiriendo la experiencia, pues también. Todas esas fallas que a veces tú cometes en Claro. el inicio, ya vas aprendiendo, ya vas a ir mejorando, obviamente. Realmente me parece muy bueno, aunque tú dices que no son como muchos los equipos, pero me parece súper bueno como lo estás haciendo. La configuración aquí con el programa, yo no lo conocía, no estoy en esto, pero... No tiene idea. Claro, pero me parece súper bueno, me parece súper interesante y vamos a ver pues, cómo queda con este híbrido de cámaras, sonidos. Estamos grabando a dos cámaras, la Osmo y la Logitech, la webcam. Claro. Sí, la idea es como, otra vez analizar era como un sueño de niño de tener un programa de televisión. Siempre me llamó mucho la audiovisual, esto ya lo sabes, ¿no? Mi carrera profesional, el diseño gráfico y la publicidad, exitosa sobre todo. Siempre fue en esa parte, pero había algo que yo siempre quería, era
conversar con la gente. Uno de los dones, uno de sus dones, es tener esa buena charla con la gente, buena conversación. Entonces, quería aprovechar de esas virtudes. Y dirán por ahí, esa labia, no se trata de labia, sino se trata de conectar con la gente, que es lo que me ha funcionado y hasta me ha dado de comer. Claro. Soy disparado. Siempre Hay que explotar los dones, pues. Claro. En tu caso, por ejemplo, tú nunca te lucraste, por si acaso Adrián es experto en artes marciales mixtas. Otra vez. Me cagan aquí, Me vinieron a entrevistar a hacer quedar mal. Entonces, o sea, partiendo de tus dones y tú los desarrollas para poder tener un rédito económico en cuanto al deporte, ¿nunca tuviste esa oportunidad o sí tuviste? Claro, yo tenía un grupo de estudiantes. Pégate el micrófono. Por favor. No sé, yo me estoy escuchando. ¿Tú escuchas bien? Sí, Ok. sí, me escucho bien. Entonces, Sí tenía un grupo de estudiantes, primero bueno, realmente fue en el gimnasio de Julio Estrada, ¿te acuerdas? ya, claro. Ahí empezamos. Ese fue el primer. Claro, el primer lugar donde empecé Tú enseñaste. Empecé, claro. En Estados Unidos no enseñaste. No, No, ahí aprendía. pero no tuviste en tu casa o en la casa de alguien, tuviste. No, iba donde un amigo de Simón, donde Simón a Guayaquil. Ya. Ahí, entonces ahí ya yo practicaba también. ¿Cuál? Simón dice. Simón Rambar. Simón dice. Simón Rambar. Y allá sí, no, allá en Guayaquil prácticamente practicaba, aprendía todo. Pero cuando yo decidí ya formar un grupito de gente para ir teniendo la experiencia, ¿no? Como profesor y toda la cosa, en esta parte del arte, fue en el gimnasio Julio Estrada. Ahí sí, fue en Ahí esa hiciste época. todo lo que aprendiste, ahora sí voy a ganar plata. Claro, igual, o sea, como todo principiante y hecho a H machete, o sea, obviamente, pues ciertas cosas que tú no empiezas bien, pero se va puliendo y todo. Igual tampoco era algo formal, no es que era no es como una academia, como decir, alianza, nada de eso. Claro. Pero era un grupito de gente y así se empieza. Entonces en el camino se hace la andar. Entonces ahí con ese grupito de gente yo mismo me fui dando cuenta de las cosas que estaba haciendo bien, las cosas que estaba haciendo mal y bueno, después con el tiempo también estuvimos allá en el King World, Claro, sí. en el otro gimnasio y luego en el gimnasio de Yensa, allá en los Cactus. Eso es más reciente. ¿Cómo? Ese es más reciente, ¿no? Después del King World nos fuimos para allá, para el gimnasio de Yensa allá. Sí, Yensa es una chica que se dedica justamente también a la parte de aeróbicos y todo eso. Ella tiene su gimnasio, pero nos brindaba la oportunidad en las noches de instalar el tatami y entrenar ahí. Oye, una de las cosas que regularmente yo pregunto a los invitados es la motivación, ¿no? ¿De dónde sale el deseo brutal de aprender a pelear, ¿no? Cuéntanos la plena, porque hay gente que dice, bueno, porque me gusta, pero a veces mucha gente emprende o inicia una tarea deportiva. ¿Cuál fue la tuya, la motivación? Defenderme porque era acosado. Más que la motivación mía, fue la motivación de mi papá. Sí, o sea, tenía yo 7 años, entre 6 y 7, cuando fue la primera vez que entré a artes marciales, que yo practicaba Kung Fu. Entonces, como tú sabes, nosotros no venimos nuestra genética de mi familia, pues no es una genética de gente alta, grande, pesada, somos pequeños. Entonces, justamente por el tema a veces del bullying y todo esto, pues mi papá dijo, no, van a tener que aprender a defenderse porque, o sea, la genética no les va a ayudar mucho. Les va a bullear. Tu papá pensaba así, no, Sí. lo van a bullear. Y él tuvo alguna experiencia. Él vivió eso. El bullying, Él porque vivió era eso, el bajito. bullying porque también es pequeño. Entonces él le tocó, en esa época, no, o sea, ahora no, ahora tú le das un puñete a alguien y te das preso. Pero en esa época se resolvía así las cosas en la escuela y el colegio, era el puñete. Entonces la genética, o sea, esa parte no iba a favor nuestra. La parte de la inteligencia sí, porque mi papá es una persona muy inteligente, pero la parte física, pues, o sea, no es alto, no mide un 80, un 90, ¿no? O sea, entonces sabía que nosotros teníamos la misma genética, entonces dijo, antes que
que les vaya a pasar así eso. Dijo que desde chiquito que aprendan. ¿Y esa teoría funcionó? Y en mi caso sí. En su caso En mi sí. caso sí porque yo seguí. O sea, mi hermano practicó, pero nunca le gustó mucho el deporte en general. Nunca le gustó mucho el deporte. Y a mí me gustó el Kung Fu y Pero bueno, te funcionó, pero me refiero a que te tocó enfrentarte al bullying y a la pelea. pero más fue ya más grande. Ay, ay. En el colegio, en la escuela, bueno, una bobada, o sea, tienes por ahí medio un empujón, dos pechadas, empuja y un Ya, puñete y ya ya, se quedan está. mirando así. Claro, sí, claro, es quien escupe primero, esas bobadas. Pero ya en el colegio sí, pues es un poco más, o sea, más agresivo la cosa. Y también ya en el colegio, pues hay como un clásico en esa época que tú y yo pues estábamos creciendo, lo que las alternativas era karate, taekwondo. Claro. Entonces, Bolívar Vázquez con karate y Nelson Zambrano con taekwondo. Había más, pues no estaba la Franklin coreo. Mera me dio, fue mi primer profesor, fue Franklin Mera, no lo conociste, Franklin. Ah, no. Bueno, un saludo a mi profe Franklin Mera, que nos ve desde Estados Unidos, De Canadá. karates, Karate Do, de karate do. claro. Ah, yo pensé que tu primer profesor había sido Bolívar Vázquez. Fue mi segundo profesor. Ya, ya. Yo me retiré de la academia. Eso es una historia triste. Triste. Porque, sí, porque yo era buen peleador en el sentido general, no común. Aparte de mi edad eran 10, 11 años. Pero todos mis panas estaban en la academia de Bolívar Vázquez. Estaba todos mis amigos que tú conoces. Y los torneos te tocaban contra tus propios amigos. Sí, y era duro porque, aparte que yo empecé en la academia primero, Ya. y después ellos entraron a de Bolívar Vázquez y aprendieron mucho más rápido. Y eran más habilidosos y que avanzaban en cinturones más rápido, se los veía más técnicamente mejores. Había más cantidad de me- gente, porque mientras más compañeros tienes, también más evolución. No sé, o sea, yo también tenía compañeros, pero no sentía, no peleaba como ellos, no tenía esa... porque eran dos herramientas diferentes, ¿no? No, De hay profesor, me estilos. imagino que Hay era estilos. pues. Hay Los estilos. dos eran buenos. Y no se lo quedaron mal El al profe. karate del Okinawa, el Wado Ryu, el Shotokan, o sea, hay un montón Un montón. Este era de Karate estilos. Do, algo más, tenía un No me nombrecito acuerdo del de más. Bolívar Vázquez ni el del que tú dices, no sé cuál es. California Roll, algo así, de Japón. Sushi Roll. Claro. Bueno, en esa época, pues, lo que más sonaba era Bolívar Vázquez y Nelson Zambrano. Ya, Entonces, ahí en esa época, Eso ya tenía en esa época, años claro, 90. porque yo me metía a Taekwondo, porque mi pana Pedro Santos Claro, pero entró en Taekwondo. Entonces él me dijo, oye, me metieron en Taekwondo. Entonces yo dije, bueno, también me gustan las artes marciales. Y yo dije, bueno, voy. Y también me inscribí en Taekwondo. y nunca tuviste que utilizar la herramienta del taekwondo. En el colegio. Sí. Sí, sí tuve algunos encontrones. Algunos puñetes tuve ahí. Pero tú Pero me dijiste una vez que terminaba a ser un poco más, era distinto porque las partes cuando te tocaba pelear no era en campo abierto, pues, ¿no? A veces era dentro del aula, donde prácticamente no puedes levantar una pierna, lo que tenías que decir, empezabas con el candado de bulldog choke, o sea, el candado de... no, ya, claro. Sí, el candado, los golpes, entonces, cosas así, ¿no? Pero como ya tienes entrenamiento de algo, pues ya no te es ajeno el dolor del golpe, ¿no? Pues, pero ¿te parece un comportamiento normal el inducir al niño a un asunto de pelea, de violencia? O era como parte porque es parte de la sociedad, por lo menos así. A mí me tapaba, yo quiero karate, anda. O sea, siempre hubo esa disposición. Pero, ¿tú crees que es normal, se ha normalizado? Yo no ¿Cómo ahora que eres un hombre adulto, No te puedo decir realizado? porque ¿Harías eso con tu hijo? sí, Más que sí, se- es más, él lo quería hacer con mi ¿Algo? hija, pero Ajá. no quiere. Pero no es que me parezca normal, me parece que es necesario. En la sociedad que vivimos te parece Sí. necesario. Sí, te parece necesario. Sobre todo un hombre que si algún día vas a ser la cabeza en la familia, tú cómo vas a estar con una, o sea, digamos que cómo puedes proteger por lo menos a tu hijo, a tu esposa o a tu familia. No me refiero al tema de armas, porque o sea, ahí sí ya no hay arte marcial que pueda contra un Claro. revólver, pero si tú necesitas defender a tu mujer, a tu niño o algo, tú tienes que tener por lo menos conocimiento de algo. Boxeo, kickboxing, algo tienes que saber, pues tienes algo una herramienta que utilizar
para poder defender. Entonces, más que normal, me parece una necesidad. Que lo ideal sería que nunca lo tengas que usar. Claro. Pero si lo tienes que usar, ahí está la herramienta. Pero eso es como, precisamente como infundir un temor, porque te va a pasar, te podría pasar, viviendo en una sociedad y los parámetros de violencia y los patrones de violencia que encontramos por todos lados, en el barrio, en la ciudad, en el ambiente. Eso es lo que te determina a ti, en tu caso personal. Incitar a tu hijo o a tu familia, a alguien cercano, a aprender arte para poder defenderse de algo que no sabemos si va a pasar, pero es bastante probable o tiene altas posibilidades. Eso nos infundir un poco de temor también. Por supuesto, hay muchas cosas que tú lo haces por temor. Yo estoy aquí, pero estoy con el temor de que me roben el carro afuera. Cierto, hay que ver cámara. Que darle una vueltita. Pero, y por eso, con ese temor que tengo mi carro afuera y que me lo pueden robar, uno está atento, sacando la cabeza, viendo que está todo. Entonces, yo, como te digo, yo más que todo lo considero necesario. El temor es parte del impulso a las cosas. Hay un montón de cosas, ahí viene la valentía, pues. La valentía del ser humano proviene justamente cuando te atreves a hacer algo con temor. Pero también la valentía, ¿tú crees que la valentía es algo biológico o algo que también se infunde, como el miedo? Porque está hecho que... Yo te cuento una anécdota luego, pero respóndeme eso. Si no, ¿Tú qué piensas? ¿De dónde sale la valentía comparado con el... basado en experiencia, ¿no? Más que o en instinto? Como sí, porque no te puedo decir conceptos de diccionario, pero te puedo decir que el tema, por ejemplo, como tú dices, el temor, o ¿qué fue que mencionaste ahorita? La valentía. Bueno, el tema también de la valentía. A veces... O sea, la pregunta era, ¿tú crees que es un desarrollo biológico tener esas sensaciones de valentía, de miedo, o esas dos cosas se van aprendiendo? ¿Qué es lo que, cómo tú la ves? Como yo, o sea, debe haber una explicación clínicamente psicológica, claro. pero de hecho hay, no estamos inventando nada. Eso es como tú lo ves. O sea, no, yo pienso de que... tu papá nos dijo, tienes que ser valiente y ¡pum! No. Resiste. Muchas veces se predica con el ejemplo. Hay muchos miedos de que yo tenía de niño y mi papá me enseñaba cómo se hacía algo que le tuviera yo miedo o cómo enfrentar ese miedo y así lo iba superando. Tenía miedo, una vez que ya lo hacía, pues el miedo se perdía. Te digo, una de esas era que yo me acuerdo de que tenía 6 años, era niño, y estaba en mi cuarto y yo me quedaba, por ejemplo, mirando a la ventana y producto del miedo, yo me imaginaba que algo se movía, algo así, y el mínimo sonido incrementaba pues mi temor. Entonces yo corría, gritaba, Javi. Entonces mi papá me dice, eso, todo lo que está pasando es producto de tu mente. O sea, tu mente lo está haciendo, tu mente está creando esas imágenes. O sea, tú no eres el miedoso, es tu mente. Y también la mente era mía. Entonces, como todo niño, pues obviamente, y no es que me dijo eso y ya está superada, no. Pero con el pasar del tiempo tú vas analizando eso ahí, y te vas dando cuenta que hay un montón de cosas que son los miedos producto de tu mente. Hay otras cosas que, por supuesto, pues no no, o sea, por ejemplo, no te vas a creer tampoco el valiente en un asalto, pues no es una estupidez. Claro. O sea, hay un asalto y todos están con recortadas y sus fusiles y tú que vas a agarrar un cuchillo y irte encima, es una estupidez. No puede ser que voy a ser valiente. No, eso es algo tonto. Pero en cuestión de decir de que tú necesitas superarte en algo, todo, yo creo que la valentía a veces nace, o sea, a veces se predica, o sea, lo viste como ejemplo, pero también a veces estás entre la espada y la pared y te toca saltar. A veces te toca, no tienes de otra. No tienes de otra. Entonces, y con el tema como tú me tocabas, me preguntabas del arte marcial, fue así. O sea, de niño, ya de muchacho nuevamente en otra arte, cuando me fui a Estados Unidos a terminar el colegio, allá aprendí greco-romana, lucha greco-romana, que ese fue prácticamente el primer paso para conocer todo lo que era el grappling, lo que es el jiu-jitsu, la lucha libre, el judo, todo eso de ahí. Todo ese mundo oscuro, mundo oscuro, claro.
ocultismo de las artes marciales, porque de hecho muchos No, lo definen como pero una especie de culto también religioso. Sí, 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 he escuchado bastante, que es como una especie de movimiento espiritual, porque está todo en ese. Entonces, el, indaga un lo- poco en los detalles. el punce, las catas, Sí, son como sí, rituales de sí, pero realmente posicionamiento es la emocionales. simulación de una pelea. O sea, Bueno, claro, no estoy es diciendo que como hacer sombra de un no estoy boxeo. diciendo que lo buscaste por ese tipo, sino que me refiero como son muy marcadas, tienen mucho ritual, mucha Mm, rigidez, mucha posición, por decir objetividad. Mira, entonces hacer las cartas tienen un objetivo y sí, tienen un falsea movimiento, una pelea. claro, Es bastante lo que hablar, pero hace es como, realmente. lo que yo entendí es como una especie de conexión espiritual, por no llamarle un tipo de religión, salen las artes marciales. Bueno, iniciar las primeras artes Algunas, marciales ¿no? salieron fue del Kung Fu, todo salió del Kung Fu. Y el Kung Fu tiene El Kung Fu fue la los monjes necesidad, tienen esa. fue la necesidad de crear una forma de defensa cuando no existían las armas de fuego ni nada de eso. Y la única forma era aprendiendo a pelear y se empezaron a justamente desarrollaron ese sistema viendo los animales. Y por eso es que el Kung Claro. Fu tiene poses que a veces son medias ridículas, pero es porque, claro, La serpiente, claro, la culebra, el mantis, entonces, ¿no? Pero fue inspirado en la lucha de los animales y empezaron a imitarlos y dio resultado para esa época. Para esa época, te estoy hablando, pues no sé, 5000 antes de Cristo. O sea, eso es re viejo. Entonces, desarrollar ese sistema de pelea funcionó. Funcionó. y En la el hecho de que actualidad, se encerraran, eran monjes, se debía que desarrollaron, digo yo, no sé, te pregunto, desarrollaron mucho el talento y la habilidad de pelear y dijeron, no, si somos almas de guerra, mejor metámonos en un eso fue monasterio. después. Eso vino después. Eso fue después, Claro. porque la intención del Kung Fu fue un sistema Matar, de digo, combate para la guerra. para las guerras que tenían, Para la porque guerra, claro, sí. Sí, venía un pocotón de gente con lanzas, palos, piedras, y ellos no los tener esperaban lo como mismo. gatos. Claro, tenían que tener un sistema de Interesante. cuerpo a cuerpo, un sistema. Y bueno, ya fue evolucionando, ya todos empezaron a tener lo mismo. Y el asunto de los samuráis, ¿está un poco paralela o también tienen que, obviamente se desarrolló más en Japón, pero me Claro. refiero, creo que están por ahí, o sea, porque el Sí, otro pero estilo era más bien los registros que de tengo entendido yo, más antiguos son más, de Kung Fu. más antiguos Sí, son. el de todos los estilos de artes marciales que existen, todo, el manejo de la katana y todo eso ahí, fue el Kung Fu. Ese fue el primero. Porque ellos como que perfeccionaron la pelea, la hicieron un poco más técnica, porque siempre hubo peleadores en toda la historia de las civilizaciones del mundo, y con sus técnicas, pero una cuerpo a cuerpo así tan marcada, eso es lo que me estás tratando de decir, o solamente en el Asia, en la parte del Asia, China y Japón y todo. Bueno, no sé si, o sea, cómo fue la ¿No? evolución en los otros lados, pero los registros más antiguos son en Asia. Y eso salen solo las Y, artes marciales, ¿no? ¿Cómo? Solo las artes marciales, me refiero específicamente en este del Oriente, Mm, del Asia Oriental. no sabría Asia, decirte eso. dame eso, Pero busquemos. lo que sí es que, o sea, ahí en esa época fueron los pioneros. Lo que sí tú mencionas en la era del samurái, eso fue más un tema ya de clanes. Ahí sí habían clan. Entonces, habían un tema como hasta de rivalidades. Como hicieron en la actualidad escuelas de artes marciales con otras, ya, Todavía hay clanes, rivalidad. sí, pero ya es menos, ya es más competitivo. Ya. Antes sí, pues antes venían, como pasaba mucho en Brasil, el jiu-jitsu de los Gracie, para demostrar su efectividad, pues invadían academias. O sea, Oye, y él está apasionado con las artes marciales. ¿Qué te has venido con el kimono? medio con kimono rojo. Claro. ¿Qué es eso? Cuéntame. El trabajo. No, mentira, no es el kimono. Explícanos qué es lo que tienes puesto y qué es lo que haces. Aparte, Esto se llama traje. guerrero, samurái. Claro, y de sangre. Entonces. Nos dice que cuéntanos de tu negocio. Del laboratorio clínico, sí, pues yo tengo ahí el laboratorio clínico, me dedico a eso, todo lo que es la parte de extracción de sangre, análisis de fluidos corporales y todo eso de ahí.
Sí, O sea, trabajas con fluidos. con fluidos. Más que todo sangre. Es lo que más se pide y es lo que más los médicos necesitan. Eh, pero bueno, se pueden hacer, en laboratorio se puede hacer en todo. ¿De dónde estudiaste tú? Cuéntanos. En Argentina. Yo ya sé, pero cuéntanos. Sí, sí. Cuéntame a la gente de Resaltador. Sí, en Argentina estuve por allá, estudié lo que era el laboratorio clínico y allá mismo tenía en el hospital, tenía las prácticas. Hubiera sido bueno que fueran pagadas. Nunca te pagan. No, pues, y es con lógica, pues no, o sea, yo llegué y no Claro. sabía nada, entonces no te No vas a sabes el pagar, idioma. claro, no te vas a pagar para enseñarte, ¿no? O sea, pero se quiere muchísima experiencia en los hospitales. Hospitales. Hay una amplia diferencia en Argentina en la parte de la salud que acá, ¿no? Tiene que ser o no. Sí hay diferencia en algunos métodos, ¿Era una clínica privada o pública? no, era un hospital público. Sí, era un hospital Pero era público. más eficiente según lo que tú conoces Eh, aquí. Más que todo, Hasta mira, esa cuando tú vas a época. un hospital, hay como uno, no es como de forma más callejero, la... Pero se asustaron. Ya estamos terminando. Bien, ya estamos arrancando. Ahí te toca a ti. este, en lo que es el hospital, ahí es uno donde dice, ahí es donde las papas queman. O sea, Claro. ahí te llega de todo, y todo tipo de paciente, todo tipo de situación. Lo que no vas a aprender a veces como en un laboratorio privado, tú lo vas a vivir en el hospital. El hospital es bastante agitado, agitado. Y ahí lo que no, las partes que no tienes bien desarrolladas en tu habilidad y todo, sí o sí tienes que hacerlo. O Ah. sea, tienes que concentrarte, Aún la profesión que estabas estudiando tenías que estar involucrado en todo. Hasta camillero fuiste, hasta enfermero pues, tuviste que aprender. O no necesariamente. No, no aprender, pero yo, o sea, no era Estabas en el ambiente. obligación hacerlo, pero sí, yo a veces cuando a veces había épocas en la que en la parte de laboratorio no había mucho, o en las tardes que ya no había casi nada, ya era entrega de resultados y todo. Sí, igual llegaba, pero por la emergencia, pero así normal era menos. Y ahí a veces sí me pegaba un brinco a las otras áreas, estaba en enfermería y todo, pero no podía tampoco estar mucho tiempo porque tienes un área asignado. Claro. Entonces tú nomás vas ahí a veces de curioso a ver qué están haciendo, cómo están trabajando. ¿Y cómo fue la convivencia con la gente, con los argentinos? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Y bueno, hay de todo como en todos Y lados. bueno, ¿viste? ¿Viste? Esos boludos. Sí, bueno. No, como en todos lados, pues hay de todo. O sea, hay gente muy amable, pero también hay gente un poco especial. Entonces, pero tienes que adaptarte, estás viviendo en su país, estás difícil adaptarse a la cultura extranjera, porque una cosa es que te vayas de vacaciones. Cuando yo Claro. la primera vez que estuve de vacaciones en Argentina, yo lo primero que decía, quiero vivir aquí, aquí quiero vivir, aquí, qué hermoso todo. Pero ya viviendo allá es otra cosa. Hay bastantes doctores que se graduaron allí, muchísimo. Claro, porque la parte de la medicina es buena allá. Aparte era pública, La mayoría de la gente que va no va a lo público. no van los pobres, son mucho más Eso, baratos. eso es lo que yo también he escuchado muchos comentarios. Claro, te vas a Argentina porque allá es público. No, ¿no? O sea, allá, La universidad es buena, allá son solamente el cupo para el extranjero es del 10%. Del 100% solo el 10%. Y tú no solo vas tú, pues, van de todos los países. Entonces, entrar a eso es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Entonces, las personas optan por hacerse de una deuda grande, pero irse a una privada, para no pasar tiempo, porque si tú puedes, quieres ir a lo público, intentas y te quedas afuera, espera un año que se vuelva a abrir, intenta y te quedas afuera. Y la vida se te va en intentos hasta que... Entonces es preferible hacer una inversión, hacer un préstamo, una deuda, y te vas a hacer la especialidad. Sin duda que irse al extranjero a estudiar le da, o no, le da cierto prestigio al profesional. O sea, soy graduado en Argentina, graduado en Brasil. ¿Eso es un mito o es real?
en Para esta. los médicos. Médicos, Sí, todo para tipo el de... laboratorista no. Claro, no, para el Ahorita no. no, para el laboratorista no. O sea, el laboratorista tiene que ser, o sea, saber hacer las cosas y bueno, Bien general. nunca van a un laboratorio porque dice el laboratorista se graduó en tal lugar. No lo hacen así. Pero si vas a una consulta médica por alguien que se graduó en X Aquí, lugar. así es que Claro, o sea, casi todos los médicos jóvenes que conozco aquí en Malta, todos se graduaron en Argentina. sí, no, yo bueno, Muy poco. claro, Casi, no, ¿no? yo conozco mucha gente que se graduó en Chile, En Chile también. que es muy bueno. En Chile. En Brasil es muy bueno. Así también. Sino que ahí está un poquito la barrera El idioma. la portugués. Las garotas. Claro. Es un problema. La distracción. Pero no, sí, son lugares, o sea, bastante. ¿Y cómo compites tú con los monstruos de los laboratorios? Cuéntanos tu experiencia. Sobreviviendo. O sea, claro, o sea, no te El puedes, nicho- no el puedes- nicho- no puedes competir. El nicho del laboratorio es... Claro, y ahorita hay cada vez más y más y más y más laboratorios, hasta clandestinos. O sea, hay un montón un montón de laboratorios tienen un montón de requisitos, permisos y todo. Claro. ¿No? Y no es tan fácil, no es que decir, ya, compré el equipo y vengan. No, hay un montón de cosas que cumplir, protocolos, espacios, un montón de cosas. Pero hay un montón de laboratorios y competir contra los monstruos no se puede. Tú lo que tienes es competir contra ti mismo. O sea, prácticamente de mejorar tú mismo, la lucha de tú mismo, cómo puedes llegar a más gente y todo. Pero creer de que voy a hacer esto y lo voy a tumbar. Hay laboratorios, sin decir nombres, pero hay laboratorios aquí en Ecuador que las inversiones son de millones de dólares. Y son inversiones muchas veces de personas que ni siquiera viven en el país. O sea, son inversionistas de afuera, mandan la plata. Claro. A la cabeza sale un nombre, el presidente es tal, el gerente es tal, pero eso no es el dueño. O sea, los dueños ni siquiera es uno. Son corporaciones. Son prácticamente a veces grupos de 10 personas que han mandado la plata. Y están viviendo en Inglaterra, Estados Unidos, porque o sea, van montando pues, negocios, ¿no? Los activos los diversifican, los ponen en todos los países. Entonces tú pues una persona natural así no puedes competir contra un monstruo de eso. Pero Ahí que te toca hacer un nicho, un mercado, una clientela. claro, fija. pero eso puedes hacer exactamente. Bueno. O sea, primeramente cumplir las cosas con el cliente, hacer lo mejor que puedes y el cliente se da cuenta. O sea, que se hacen las cosas bien y termina regresando. El cliente debe estar contento, sus heces están en buenas manos. Claro, Van a ser bien examinados. Claro. Su orina va a estar bien examinada. Garantizado. Tráigamelo, Dios. Ese es el punto también. El resaltador está evolucionando también a conversar con gente que tiene emprendimientos y conversar de lo difícil, Claro. de lo difícil, para Es que todos los tipos de negocios. realmente todo negocio, incluso en la actualidad, si fuera de laboratorio, o sea, tú montas un restaurante y es una lucha todos los días. Claro. O sea, si yo monto un restaurante, no sé, una cevichería o algo, una picantería, no me voy a decir mi objetivo es quebrar a Ceviche Romiñao, o sea, por poner un ejemplo. O sea, Claro. o sea, mi objetivo es tener clientela. Ese es mi objetivo. Vender a diario. Claro, o sea, tener clientela porque ahí es la ganancia de diario, igual que el laboratorio, es la ganancia de diario. Entonces, es tratar de llegar al cliente sin estar pensando en que le vas a hacer la competencia a alguien, sino que tú tengas clientes. Esa es Qué la bueno. Vuelvan felices. Claro, ¿cómo? Vuelvan felices. Claro, Clientes felices. Tú tienes otra profesión. claro, ingeniero agropecuario. Ingeniero agropecuario. ¿Qué salto? ¿Cómo salto de profesiones o no? Porque el estudio al final, No, siempre tuve la inteligencia como del padre. esa fascinación por ambos, la parte de la salud y por la parte veterinaria, agropecuaria, también siempre tuve esa pasión. Entonces, en un momento decidí ser zootecnista. No quería, o sea, no es que no quería, sino no tenía en mente ser ingeniero agropecuario. Tenía en mi mente era ser zootecnista.
Entonces, Explícanos qué es el sustento. es una carrera técnica con la que tú manejas, aprendes el manejo de los animales, ganado, todo eso ahí. Pero, Tú manejas el ganado bien. ¿ah? Tú manejas bien el ganado. Nada, tú. No, mentira. Un experto en ganado. Los que tengan falencias de manejar su ganado, aquí está un experto. Nada, y ya cuando terminé la parte de la agrozootecnista, me di cuenta de que, o sea, me faltaba todavía. Entonces ahí dije, no, me meto a terminar, o sea, no terminar porque ya esa parte estaba terminada, pero hacer que ya no sea un título técnico, sino profesional. Entonces dije, no, me voy por la ingeniería. Y ahí terminé la ingeniería. Y después en el 2017 me metí a una maestría de producción animal en la Politécnica de Calceta, en La Espana. Ah, claro. Sí, y ahí estuve 2 años, ahí es súper, súper, súper chévere, interesante, cómo se aprende, pero en las maestrías, por lo menos yo, aprendí muchísimo en esa universidad, muy bueno, muy, muy, muy bueno. O sea, al principio yo decía, no la conocía, o sea, solamente la había escuchado nombrar, pero no sabía realmente cómo era, pero cuando los profesores que me tocaron, recibí la materia, las prácticas, todo, no, fue muy edificante, muy, muy, muy bueno, la verdad que, O sea, otro mundo, fue otro mundo de enseñanza. bueno, no fuera de otro mundo, pero sí aprendí bastante. Muchos de mis profesores fueron, tenían PhD de Cuba, de Honduras, de otros lugares. Y muchos de esos conocimientos que a veces uno se va al extranjero para aprender, ya estaban ahí. Entonces los profesores nos pasaron, no, súper, súper buena la maestría. Entonces, para mí fue bastante bueno en la parte, aunque no estoy ejerciéndola, pero fue, o sea, Tienes como dotes también de maestro, ¿no? ¿Estás enfocado alguna vez a dar clases en alguna universidad, algún momento? no, sí quisiera, porque tengo hasta las herramientas, pero Un playo, un cuchillo, la herramienta. si no me contrata, ya sabes lo que te pasa. No, sí quisiera, mejor dicho, no, sí lo he intentado. Varias universidades de Manabí, no solo de Manta, pero no he tenido respuesta de nada. Lo has intentado, ¿no? Claro. ¿Y algún método así de enseñanza virtual? Nunca has pensado así. Hay gente que vende los cursos, vende ¿puede No, sí, en un momento se me ocurrió cursos así, pero también en la actualidad casi todo está de forma gratuita. O sea, hay bastante hay recursos. tú encuentras de todo en el YouTube y muchas cosas que tú podrías enseñarlos así de forma privada, o sea, también están en YouTube. Entonces, me he concentrado en esa parte más en el laboratorio. O sea, pero realmente sí, en un momento incluso hasta se me pasó por la cabeza asociarme con un veterinario y formar así una especie como de microempresa para dar justamente crear, no sé si auxiliares o personas técnicas en las carreras, ¿no? Pero esas no son ideas que se han pasado, pero no las he pulido todavía. Porque, no, pues claro, con tanta información sería fabuloso que tuvieras un espacio también para Sí, no, desarrollar. yo tengo incluso muchos de mis profesores tienen canales de YouTube y toda la información se da ahí y Claro. está ahí. Lo que sí es que tú puedes tener la información, pero nunca vas a tener un título, necesitas ir a la universidad para eso, pero Claro. la información está ahí. Cuéntanos de tu libro, que nunca leí. Nunca lo vi. Yo leí, o sea, leí una parte, pero cuéntanos, porque Adrián escribió un libro interesante. ¿Cómo se llama el libro? No lo he leído y me pregunta del libro, porque no lo quiero Desgraciado. leer. Sí, fue una especie de... Buen clic, güey. ¿Cómo? Cuéntanos de tu libro, que no leí. Que no leyó. Sí, decidí escribir el libro realmente por una pesadilla que tuve realmente. ¿Ya? O sea, ¿no te de eso? No. Ah, sí, fue una pesadilla que tuve. Yo había soñado de que me habían diagnosticado cáncer, pero eso no era el miedo. El miedo, o sea, mi miedo era saber de que yo iba a morir y que mi hija iba a crecer, o sea, sin una guía.
Entonces yo, cuando, bueno, obviamente desperté, esto fue una pesadilla, pero me dejó pensando. Y yo decía, ¿y qué pasa si de verdad? O sea, Ujú. todos nos vamos a morir, pero ¿qué pasa si me muero joven? Entonces, ¿cómo hago? O sea, no hay forma en que yo pueda guiarla, eh, eh, o sea, durante la vida. Pero yo decía, capaz que si escribo un libro abarcando varios aspectos en la vida, le pueda servir. Es como Y alegado que piensas que algún sí, rato después exactamente, saber. sí, porque el libro prácticamente toca 10 temas ahí, que te tienes que leerlo. Al índice lo ves, pues. Pero 10 temas ahí de que yo considero que son muy importantes en la vida. Te digo, la primera fue la gratitud. Entonces, la gratitud para mí es algo muy, muy importante. O sea, de verdad que las personas que a veces tú te das cuenta de que estás rodeado de muchas cosas buenas que has tenido de la vida, sea la forma que sea. Y no piensas que sí, porque simplemente te lo mereces o algo. O sea, y no te das el tiempo de chuta, ver, decir que esto que estoy viviendo, o esto que he obtenido, o esto camino que se me ha facilitado, o sea, ha sido por X o tal motivo, y no sentirme agradecido. Entonces, la gratitud para mí abre, o sea, aparte que como que te purificas. Porque Claro. yo, no sé, las personas, yo por lo menos me siento cuando he sido doy gracias, como que me siento mucho más renovado. Y abarca de todo, hasta el mismo tema financiero. Claro. Hasta temas financieros, hay conceptos que yo considero que son muy importantes para toda persona que quiera montar un negocio o manejar su vida. Entonces yo decía, esa es una forma en la que yo puedo quizás ser una guía si en el caso que yo ya físicamente no esté. Por eso fue realmente la idea El del podcast. propósito. Ujú, sí, esa fue la intención del libro Eh, realmente. ¿Qué herramientas utilizaste para el libro? O sea, aparte de tu experiencia, obviamente, ¿fue algún editor? ¿Alguien te dio unos parámetros? ¿Usaste No, ChatGPT? no, bueno, hubiera sido que existiera eso. No, ChatGPT me está ayudando a hacer un libro, yo también estoy escribiendo. no, Pero este es más una cuando eso no historia. había nada de eso, esas herramientas que en la actualidad te dice quiero hacer un libro, no le escribes, no le escribes, no le dices qué tema quieres, Y después lo editas. te lo escriben, a mí sí me tocó, me costó, o sea, a lo largo de la vida, porque algo que siempre he hecho yo es leer, o sea, siempre estoy leyendo algún libro. Entonces, prácticamente seleccioné los mejores libros que yo he pensado que han sido, o sea, los más importantes en esa parte. Y prácticamente los volví a leer para poderme inspirar. Entonces, bueno, prácticamente del libro saco mi conclusión de esto más o menos, lo que yo he captado y prácticamente, y que más o menos lo que aplico en la vida. Y eso yo dije, esto es importante. O sea, con tantas cosas que tenías que hacer, lograste escribir libros. Tomaste el tiempo. Puede haber sido, no haber sido fácil. No. Incluso yo dejé el deporte a un lado todo, porque estaba muy enfocado también en la pesca, yo en esa época. Me iba casi todos los días, incluso después del laboratorio, me iba a Barbaquillo, ahí a pescar, ahí con la caña, todo, que no, a veces no sacabas nada, pero no importa, o sea, me gustaba el hecho de estar ahí pescando. También el tema del arte, pues todo lo dejé a un lado por el libro, porque terminaba de trabajar y me quedaba a veces hasta 11 12 de la noche en el laboratorio, ya no atendiendo al público, sino escribiendo, borrando, porque digo, no, lo escribía, pero al día siguiente lo leía, y es como que no va, Claro. que esto no va. Complicado, o sea. Sí, o sea, como que me salí de foco, como a veces uno está conversando de una cosa y se deriva para la otra, Claro. y yo decía, esto no va. Y tenía que borrar, y si tú tenías un escrito así, lo volvías a reducir, lo ampliabas, lo ibas a reducir, entonces... ¿Alguien más te ayudó? No, solo yo. No hubo edición, nadie te leyó el borrador. No, todo lo hice yo, todo. Bueno, justamente no recibir críticas. No recibir críticas así fuertes. No, porque Bajar mi estima. como te digo, el libro no fue como como intentando ser un bestseller. Ahí sí vas a recibir crítica de todo, ¿no? Mi Claro. libro fue la idea de transmitir algo que yo sé a mi hija. En el caso de, como te digo, pues
aprovecho pues para siempre que salgo hablar con ella, siempre le digo algo, siempre hay un refrán para analizar, siempre, toda la vez. Pero si yo no estoy, por lo menos el libro. Esa fue la intención. De ahí, claro, o sea, puede ser, hasta me como una tilde, o sea, a pesar de que no tenía yo esa ChatGPT, nada de esas cosas, pero sí en Word tenía que pasarlo como 5 veces el diccionario y aún así habían cosas que no te lo detectaba. Y yo lo leía y cuando yo leía todo el libro y lo volvía a leer y decía, "Ves, aquí hay una falla", y lo corregía yo porque Ya. sí, no lo Arreglado el tema. Ah, Arriesgado de haber hecho ese tipo de solo. o sea, Porque o sea, siempre se te puede escapar algo. sí, y más que seguro que si te pones una lupa a buscar vas a encontrar alguna falla. Es que eso es lo que más se juzga en los libros, o sea, la redacción, la Sí, ortografía, claro, ajá. la gramática. Sí, eso sí, más El que sentido seguro. lo podemos capturar fácil, sencillo, pero ahí siempre habrá un intelectual que va a decir, Claro, sí. porque son las cosas que se deben hacer bien. Por un libro se tiene que hacer con Claro. excelencia, porque aunque ha habido libros espantosos. Claro, Pero o sea, de igual. todo, como mi libro. No, tampoco así. Sí, pero como te digo, está cargado de buena intención. O sea, yo sé que Es un manual de vida, Sí, un prácticamente, manual sí. para Sí, prácticamente. alguien lo vea, lo desarrolle, lo entienda. Hay gente que dice, no, hasta el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. Hay gente que dice eso, Sí. ¿no? Pero realmente fue eso. O sea, un esfuerzo para que si llega a pasar algo, pues por lo menos sí, intentarlo. Me sirve hasta para tranquilidad para mí. Porque, o sea, yo sé que capaz que si yo llego a morir y capaz que ella ni lee el libro, por más que lo tenga, capaz que Claro. no lo leo. Bueno, pero yo por lo menos me siento tranquilo de que he hecho algo o sea, ¿Tú te sientes también presionado a veces como hablábamos hace un rato de la progresión, de cómo se desarrolla, la presión que ejerce el mundo, las condiciones del mundo hacia las personas? ¿Tú te sientes de cierta manera presionado ya no, emocionalmente? pero Tengo que hacer esto. sí. Por ejemplo, el libro, tengo que hacerlo Sí. porque es un legado para mí importante, pero también es como decir, bueno, algo he hecho. Ujú. ¿Te asusta o te mueve ese tipo de No, motivación? asustarme no, me asusta. No, pero es que lo hace con tanto, Sí, tanto, lo que con sí tanto es deseo, que como que tiene que decir, estresa. no lo hago, o sea, ya te entras a una parte emocional. Como, ¡ah! Claro, más que todo Voy a es... morir, así un libro. Lo suelto. Voy a morir a un podcast. Claro. No, más que todo, no, asustarme no, es estresa. O sea, a veces te causa estrés tampoco. Y ansiedad. Claro, Miedo. sí. Ajá. Miedo. Claro. No, bueno, yo no creo que... Porque nunca tuve, ni siquiera, te juro, o sea, el momento que dije voy a hacer el libro, no hubo ni un síntoma de miedo. Lo único que era preocupación de cómo lo iba a hacer. Pero te digo, ahí viene el estrés. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Igual que cuando te toca un examen, tal vez en la universidad o en algo, tú dices, te toca un examen, listo, o sea, sabes que tienes que enfrentarlo, pero dices, chuta, no me sé esta fórmula de matemática, no me sé esta fecha cívica, y viene el estrés de que tienes que aprendértelo, porque es algo que no te gusta, por ejemplo, pero tienes que hacerlo. Entonces, acá el libro, o sea, no es que, me encanta, soy un escritor. De escritor no tengo Soy un nada. Shakespeare. Claro, Shakespeare. Chespirito, no tengo ni en chiste, o sea, de eso. Pero, como Pero te está digo, dentro de ese análisis o esa propuesta que a veces le dicen a la gente, o mucha gente se condiciona, el que tiene que escribir un libro, sacar un árbol y tener un claro. hijo. Algo así es, ¿no? Sí, claro, sí. Si no, te Las o cosas te dejas el que- tren, si no hiciste sí, esa cosa, vaya de queso. Claro, sí. El chechaco, dice mi hija. ¿Tú crees eso? ¿Parte funciona esa filosofía a la gente? ¿Le da vida, un propósito? Yo creo que el propósito... ¿Está dentro de esos parámetros de las cosas que tú has hecho? ¿O hiciste dentro? ¿Te falta? El árbol sí, porque Claro. ya tienes un hijo. Ya puedes irte, ya hiciste todo. Ya está. El libro del niño y el árbol. cumplí esta vida. Se acabó el podcast, muchas gracias. Perdimos el tiempo. No, yo creo el propósito de cada uno es el que se quiera poner. O sea, a veces criticamos, ¿no? De que no, que esta persona no logró o no hizo lo que yo hice.
O sea, un ejemplo. Entonces, si como no hizo lo mismo que hice yo, está mal y yo estoy bien, ¿no? El propósito yo creo que es el que te pongas. Sembrar un árbol hasta es, mientras no lo corten y todos hicieran lo mismo, pues obviamente es algo bueno, ¿no? Este, escribir un libro puede salvar vidas. O sea, hay gente que yo he escuchado de que han leído libros de autoayuda cuando han estado mal y han reflexionado y han tomado ya otras decisiones. Entonces, yo creo que si lo haces con buena intención y todo, o sea, el propósito, ¿no? Es como cuando cocinas con amor, ¿no? Sí, O sea, la pero... gente siente esa vibra. El libro, cuando cocinas con amor, la gente siente esa vibra, claro, sí. sí, Que sí. pusiste en tus Que manos. sí, Que pusiste, sí, sí, eso es bueno, en la sí, parte bueno. metafísica, Sí, emocional, espiritual, de las cosas que se hacen claro. en el sentido del amor. Metafísica, utilicé esa palabra. ¿Verdad? Por Sí. explicarlo, no decirlo de otra manera. Claro, pero no, yo creo eso, de que el propósito del que tú te sientas llamado. A veces te dice, tienes que hacer esto, capaz que lo haces de mala gana, lo haces mal y todo, ¿no? ¿Te arrepientes de alguna cosa hasta ahora? Me Tiene que ver, ¿no? arrepiento. Tampoco es, ¿no? Yo... Debí haberme casado. Me arrepiento. No, No era soltero, no hay, ¿no? no A hay las chicas, algo pues, a las como chicas. que algo así específico, ¿no? En arrepentirme. Obviamente en la vida, sin decir cuáles, pero en la vida he cometido errores y yo digo, chuta, a veces uno quisiera regresar en el tiempo como para no cometer el mismo error, ¿no? Ujú. Sí, pero así de arrepentirme, no. He tenido la suerte, la dicha, la gracia de, por ejemplo, de mi familia, gran parte, la mayoría, está con vida y puedo disfrutar con ellos y lo sigo haciendo. Y, o sea, algún día se van a ir, pero me iré con esa satisfacción de que siempre he estado, o sea, compartiendo con ellos y todo, ¿no? Amistades, trato de ayudar, eso mucha gente no sabe, pero yo ayudo a mucha gente día a día en temas para adquisición de trabajos. Entonces, yo hablo con gente, ayudo, entonces... la verdad que decir como que arrepentirme de algo específico, no. Sí, a veces cometí errores, eh, pero no hay algo como que me quite el sueño o como que me golpee contra la pared y decir, esto lo quisiera cambiar, ¿no? ¿No? Perfecto. Bueno, yo creo que hemos conocido muchísimo de ti, de tu vida, tu trayectoria, este espacio biográfico. Vamos a seguir conversando con Adrián. La próxima vez vamos a tocar temas como los juegos de video. Muy interesante. ¿Cuál? Juegos de video. También fue algo. O videojuegos. Otro juego de videojuegos. Claro, Vamos a hablar de lucha. Vamos a tocar Warzone. Vamos, vamos a tratar de tener una revista como resaltado, porque como les dije, va a ampliarse un poco. Vamos a tener otra persona más en paneles fijos, otros temas de psicología. Bueno, vamos a evolucionar porque necesitamos las vistas y salir de esta situación. Digo, mostrar otro potencial que tiene el podcast. Así que muchas gracias, Adrián, por compartir conmigo. Estamos justamente en el salón de eventos Los Pepes, donde tenemos nuestro nuevo set, donde vamos a tener invitados también. Esto está ubicado en la ciudad de Manta, Ecuador, en la calle 23, entre avenida 15 y 14. Los Pepes, el salón de eventos maravilloso, es enorme, tú ya lo viste, gigante, para todo tipo de eventos sociales. Todo tipo de eventos sociales. Así que si alguien quiere información de dónde estamos ubicados, me escribe cuando vea este clip y venga y conozca a Los Pepes y haga, cásate. Concierto, discoteca, todo se puede hacer aquí. Muy bonito. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos que siguen. Les ha pedido mucho que volvamos con Resaltador porque les gusta la temática. Pero ya les digo que vamos a evolucionar un poco en ampliar nuestros temas.
para darle versatilidad y entretenimiento, como dice Polo Acaricio. Así que Adrián, despídete y gracias. Gracias por invitarme, de verdad que muy contento de estar aquí. Ojalá pues que volvamos a hacer otros, y me avisas con tiempo para ir con la ropa. Listo, perfecto. Gracias. Adiós.